tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V, es martes 18 de junio. Fernando Méndez, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, Fernando, compañero de profesión, ourensano como yo, y entre otras muchas cosas, autor de este libro, Metílico, 50 años envenenados, que está calentito, salió hace unas pocas semanas, editorial Sotelo Blanco, en el que recopilas y amplías un libro anterior, creo que de finales de los 90, si no me equivoco, en el que, bueno, cuentas una historia que no sé si muchos de nuestros espectadores recordarán, los de más edad probablemente sí, pero que tiene muchos componentes que enseguida vamos a desmenuzar contigo. Antes vamos a ver un pequeño resumen de lo que cuentas en este libro, Metílico, 50 años envenenados. 1963. El empresario urensano Rogelio Aguiar Fernández busca producir bebidas alcohólicas a menor coste. El litro de alcohol etílico costaba entonces 30 pesetas. Su avaricia le conduce a sustituirlo por alcohol metílico, a 14 pesetas el litro, menos de la mitad. Un veneno tan mortífero como el cianuro o la cicuta. Dolor de cabeza, dolor abdominal, fallos en la respiración, el rostro se vuelve morado, apnea, pérdida de visión y después la muerte. Desde su fábrica de licores, Bodegas Aragón, se cursó un caso de envenenamiento masivo que se llevó por delante al menos la vida de 51 personas, la mayoría 32 en Galicia. Podrían ser muchísimas más. Además de para producción propia, Rogelio Aguiar y su mujer, María Ferreiro, vendieron el producto a otras firmas como la viguesa Lago Hijos o Industrias Rosol, en A Coruña, para la fabricación de sus bebidas. El metílico acabó mezclado en la elaboración de aguardientes, licor café, ron y vinagres. 75.000 litros. La alarma saltó en Canarias, donde el reguero de víctimas mortales llegaría a 18. Y fue un 18 precisamente de aquel febrero de 1963, cuando en Aría, una localidad de Lanzarote, moría Esteban Jesús Pablo Barreto, tras tomarse unas copas de ron en un bar. El 1 de marzo lo haría en similares circunstancias María Dolores Cerpa, la enterradora del municipio. Los casos se sucedieron y fue una inspectora farmacéutica, María Luisa Álvarez, la que dio la voz de alarma. En Galicia se vivía una historia paralela. Fue el médico de CEA, José Novoa, el que sospechó que la muerte de un vecino el 20 de abril podía tener que ver con lo que la prensa publicaba de Canarias. De los 9 envenenados supervivientes que dejó el metílico, 5 se quedaron ciegos. Era pleno franquismo. Tras 4 años de investigación tuvo lugar el juicio. Junto a Rogelio, que se llevó la mayor pena con 19 años, y su mujer, fueron condenados otros 9 bodegueros. A todos se les instaba pagos de indemnizaciones millonarias a las víctimas y sus familias, pero nunca se pagaron. Los bodegueros se declararon insolventes y el dinero nunca llegó. Tampoco el reconocimiento para las víctimas ni la asunción de responsabilidades por parte de los funcionarios que no detectaron el fraude, pese al intento entonces del fiscal Fernando Seoane y del joven juez José Cora, que chocó con el ministro de Presidencia, Carrero Blanco. Ahora cabe preguntarse 50 años después si puede reabrirse este caso cerrado en falso para hacer justicia. El periodista Fernando Méndez ha conseguido reunir nuevas pruebas en una obra de investigación que acaba de ver la luz. Metílico, 50 años envenenados. La mejor manera de poner sobre la mesa una tragedia que llegó en forma de trago y que se condenó al olvido. Bueno, una historia terrible. 18 de febrero de 1963. Aquel día moría en Aría, como contamos en el vídeo, una localidad de Lanzarote, Esteban Jesús Pablo Barreto. Murió de madrugada, cuentas en el libro, entre fuertes dolores abdominales, vómitos y una súbita ceguera. ¿Qué le pasó a este señor? Pues a este señor le pasó lo que le pasó a muchísimas personas que murieron del metílico. Ingirió una copa de un licor que él consideraba que era bueno, pero ese licor se transformó en un ácido dentro de su cuerpo y lo primero que le hizo fue afectarle al nervio óptico. Y una vez que te afecta el nervio óptico te produce una ceguera y a continuación la muerte. Es decir, estamos hablando de un veneno porque es un líquido, el metílico, que se utilizaba para barnices, para pinturas, para disolventes y que por unas pocas pesetas unos desaprensivos intentaron hacer un gran negocio. Ellos no eran asesinos, ellos no quisieron matar. Eran usureros. Sí, fueron unos bodegueros que vieron un gran negocio porque, como decíais en el vídeo, 14 pesetas valía el alcohol etílico, metílico, y el alcohol etílico, el alcohol bueno, el de vino, valía 30 pesetas, con lo cual, rebajándolo con agua, el negocio era redondo. Bueno, vamos a ir al principio de esta historia. Surge en Ourense con un bodeguero. Cuéntame cómo fueron los inicios de este gran escándalo, cerrado en falso, como luego comentaremos.
Esto fue muy fácil. Este señor, Rogelio Aguiar, el principal encausado donde tenía la cuna del veneno en el barrio del Puente, descubrió que había un alcohol que era inodoro, que no olía, que no tenía color, que no tenía sabor, que se llamaba alcohol metílico. Sabía que era un alcohol que se dedicaba para usos industriales, pero él pensaba que rebajándolo con agua no tendría esa toxicidad. Entonces lo que hizo fue comprar 75.000 litros a una empresa de Madrid, los llevó para Ourense por la noche, cambiándole las guías para que simulase que era un alcohol bueno, y desde ahí, desde su bodega, elaboró licores, ron, licor café, aguardiente de hierbas, ginebras, y vendió parte de esa materia prima también a otros bodegueros que a su vez fabricaron licores. Es decir, se tejió una red por toda España, incluso llegó a las provincias del Sáhara en aquel momento, a Guinea, al puerto de Nueva York. Hay una anécdota curiosa que se dice que en aquella primavera del año 63 el puerto de Nueva York quedó limpio de vagabundos, envenenados por el metílico. No hemos podido probar evidentemente que ha sido por el metílico enviado desde Galicia, pero es una gran coincidencia que ocurriese en aquella primavera y que además se decomisase un cargamento de metílico en Nueva York. Bueno, estamos hablando de un veneno activísimo. ¿Cuál es la dosis que tienes que ingerir para morir? ¿O requiere un consumo continuado de este alcohol o no? ¿O basta con una copita? Mira, una sola copa bastaba para matarte o para dejarte ciega. ¿Qué ocurre? Que aquí estamos hablando de que se elaboraron bebidas con 75.000 litros. ¿Que no se llegaron al mercado los 75.000 litros? Vale, pues pongamos una cantidad menor, pero ¿cuántas copas se pueden elaborar con 75.000 litros de alcohol metílico? Entonces, si una sola copa basta para matar o para dejar ciego, está claro que la cifra oficial de 51 muertos y 9 ciegos y heridos es una cifra, yo diría que ridícula, por no utilizar otro calificativo que sería mucho más fuerte, porque si hablamos de cientos, hablamos de miles. Yo quería ser muy riguroso y cuando se lo pregunté a Fernando Seoane, él me decía, usted puede decir perfectamente que estamos hablando de miles de víctimas porque así ha sido. Y me ponía un ejemplo muy claro, él me decía, mira... Fernando Seoane, perdón, que es el fiscal del caso. El fiscal del caso, perdón, exactamente. Él me decía con un ejemplo muy claro, él decía, as velliñas de aldea, estas copano negro a cabeza, y os negriños de Guinea, estos caeron como moscas. Porque llegó a Guinea también. Llegó a Guinea, llegó a la inmigración española y gallega en América, llegó a Estados Unidos, llegó a prácticamente todo el mundo. Decíamos que salta en Canarias, en Lanzarote concretamente, gracias al buen ojo de una farmacéutica con la que creo que tú tuviste ocasión de hablar posteriormente. Sí. Porque ella, bueno, le da el olfato que está pasando algo con esas muertes súbitas, repentinas, dolorosas, en medio de vómitos de una serie de personas. Esta farmacéutica que hizo su carrera en Santiago, de farmacia, aunque ella era hizo su carrera en Santiago. En Santiago, ella era de Villaviciosa, de Asturias, pero hizo su carrera en Santiago. Se marchó para Lanzarote en los años 60, date cuenta cómo estaba la mujer en los años 60, sometida a la autoridad del hombre, por así decirlo. Y del régimen. Y del régimen. Sin embargo, esta chica con 20 y pocos años reinicia su vida en Lanzarote y al poco de estar ahí se da cuenta que empiezan a morir marineros, que empiezan a morir gente en un pequeño pueblo que se llama María y hace una incipiente investigación en su rebotica y descubre que aquello que estaban tomando en las tabernas era algo venenoso. Lo pone en conocimiento de la autoridad, empiezan a tirar del hilo y descubren que un barco había llevado un cargamento de bebidas envenenadas con metílico desde Vigo hasta las Canarias y que ese cargamento a su vez provenía también de Ourense. Es decir, la madeja que se empezaba a tejer y la manera de hermanar muertes de marineros en Canarias y de campesinos en Galicia era muy difícil, pero gracias a esa farmacéutica fue posible unirlos y empezar a deshacer la madeja. Esta historia es una historia casi también, por supuesto, de gente que hizo lo que hizo, pero de pequeños héroes también, gracias a los cuales se acabó descubriendo lo que estaba pasando. Hablábamos de esta farmacéutica que ejercía en Canarias, pero también hay un médico en la localidad de Cea que también detecta algo y ata cabos, ¿no? Correcto, el médico José Seijo, que pertenece al concello de Cea, fue también uno de los precursores de que se pudiera investigar y paralizar en cierta medida los fallecimientos. Pero si hay una persona de la que hay que hablar con mayúsculas es el fiscal Fernando Seoane. Fernando Seoane ha sido la persona que, por así decirlo, se ha tomado como una ley vital, por así decirlo, este proceso, porque él ha intentado, desde el primer momento, junto con el juez José Cora, el que fuera valedor do povo, ¿sí? Llevar una instrucción durante 4 años de un proceso que era proceloso, que era duro, que era difícil y que tenía incluso connotaciones políticas porque intentó
el régimen frenar todo este proceso, pero Fernando Seoane siguió adelante. Y gracias a eso se pudieron parar muchos fallecimientos y gracias a eso se terminó el proceso en el año 67 con una condena que al final, pues bueno, pasó lo que pasó y no se cumplió. Porque hablamos de que una vez ya que se establece la relación entre ese veneno embotellado y esas muertes que se estaban produciendo, digamos, se inicia el proceso judicial que desemboca en el año 67. Pero creo que en el proceso hubo alguna cosita, por ejemplo, amenazas. Cuentas en el libro que algunos de estos protagonistas recibieron amenazas francas y expresas de que pararan el con propio esto, ¿no? fiscal, el propio fiscal recibió amenazas de muerte, pero él me lo explicaba cuando, como en las muchísimas conversaciones que tuve con él me decía, quien te quiere matar, te mata, no te amenaza. Entonces, pero yo le decía, pero a usted eso no le afectó en absoluto, porque yo creía firmemente que lo que estábamos haciendo era defender a esta gente, a esta pobre gente, porque al final estamos hablando de víctimas anónimas. ¿Qué más daba que murieran 10, 15, 20 si eran personas desconocidas? A nadie le importaba, pero al fiscal sí. Y el fiscal siguió adelante y estuvo durante 4 años investigando y logró sentar en el banquillo a 9 bodegueros, a un abogado por encubridor, y a la mujer de uno de los bodegueros. El fiscal hizo, creo, una exposición brillantísima que duró 7 horas, en la que expuso todos los detalles de aquel caso y que creo que convenció al tribunal de que lo que se estaba contando realmente era como él lo decía, ¿no? Mira, el caso del metílico, aparte del tremendo y maravilloso informe del fiscal Seoane de 7 horas de duración, en las que prácticamente tenía apuntes y desarboló completamente a las defensas, fue tremendo, pero para que te hagas una idea, el proceso del metílico, el sumario, se compone de 35.000 folios, que para que los televidentes que nos están viendo se hagan una idea, es 1,5 metros de altura. Fue el proceso mayor después de la causa general de la Guerra Civil y concluyó admitiendo todas las tesis del fiscal, es decir, que esta gente había envenenado el mercado, por así decirlo, con un afán desmedido de lucro, pero ¿qué ocurre? Que al final la sentencia no se cumplió en su totalidad, las víctimas no cobraron un duro, y el Estado se salió de rositas porque al final se lavó las manos y la posible implicación que podía tener el Estado por la falta de control de un veneno como era el metanol, pues quedó en nada. Claro, estamos hablando de franquismo, año 1963. Tú tienes la tesis de que es probablemente el mayor envenenamiento colectivo de la historia de España, porque decimos, efectivamente, reconocidas hay 53 muertes, pero lógicamente, si hablamos de 75.000 litros que salieron de esas bodegas, pues con una copita bastaba para que se muriera una persona, podemos hacer un cálculo. ¿Cómo es posible que desaparecieran tantos cientos de víctimas, que no consten como víctimas directas del consumo de este metílico? Mira, yo revisando la hemeroteca de las muertes y fallecimientos de aquella década, el año 63 es uno de los que más muertes registra. Murieron en España aproximadamente 175.000 personas, 4.000 más que en el año 62 y 9.000 más que en el año 64. No quiere decir que murieran todas del metílico, evidentemente. Pero eso es un dato. El otro dato es lo que decíamos, una sola copa y se utilizaron 75.000 litros, ¿no? Y otro dato muy importante es que España en ese momento estaba en la campaña que todos recordarán del Spain is different. Efectivamente. España en ese momento, señor Fraga. Claro, no podía meterse España en ese momento en un problema a nivel internacional cuando estaban empezando a llegar los suecos, los alemanes, cuando el turismo llegaba a la Costa del Sol, que estuviera implicado el gobierno, que se manchara la imagen de España. Entonces, claro, si estamos hablando de una masacre de grandes dimensiones, aquello había que pararlo. De hecho, Fernando Seoane intentó con el entonces fiscal del Tribunal Supremo, Fernando Herrero Tejedor, tener una conversación, fue a Madrid, pero al final le dijeron que poco menos que, bueno, el caso metílico era un caso impredecible, era como que un criminal puede cometer un crimen y eso nadie lo puede evitar. Entonces, esto sería lo mismo que decir que tampoco necesitamos a la policía y a la Guardia Civil, porque como se cometen delitos todos los días, ¿para qué los queremos, no? Supongo que había incluso una cierta psicosis, ¿no?, de qué es lo que estaba provocando aquello, o si efectivamente cualquier licor que yo pudiera consumir me pudiera conducir y abocar a esa muerte, ¿no?, supongo. Mira, el caso metílico tiene 3 condicionantes de 3 actos que ocurrieron en el siglo pasado que lo vas a entender perfectamente y los televidentes también. El Titanic, que causó un gran suceso, aparte de los años de la Guerra Civil, en los tiempos de paz fue el mayor suceso. El SIDA, que causó una gran alarma social, porque cuando Rod Hudson reconoció que tenía SIDA, todos pensábamos que nos íbamos a morir de SIDA, gran alarma social. Y la llegada del hombre a la Luna.
La llegada del hombre a la Luna fue el que dio el pistoletazo de salida al periodismo moderno, porque a partir de ahí, digamos que se hicieron, campañas de masas, de los más media. Bueno, pues el metílico tiene estos tres ingredientes: un gran suceso, una gran alarma social, y fue el caso en el que por primera vez todos los periodistas de España se hicieron eco de un caso. ¿Y cómo recogían lo que era Ourense? Estamos hablando de una provincia que entonces creo que estaba a la cola de la renta per cápita de toda España, supongo que cargada de estereotipos, la historia está de la Galicia profunda, un sitio retirado, desconocido para todo el mundo. Viene esa avalancha de periodistas de Madrid, fundamentalmente, supongo, y de otros sitios. ¿Y cómo retratan, ya casi desde un punto de vista sociológico, todos aquellos días del juicio y del entorno de la ciudad y de la provincia de Ourense? Cuando ellos llegaron y se encontraron con un Ourense o con una Galicia completamente, digamos, diferente a lo que era una gran capital, lo primero que les sorprendió fue, digamos, todo el aspecto rural, ¿no?, que tenía, pero sobre todo la hospitalidad de la buena gente. A que la imagen que había hasta ese momento de Ourense y de Galicia era la imagen del puente romano de Ourense con una calavera, o en los barrios de vinos de Madrid, en las calles antiguas, que ponían carteles: aquí no se vende vino de Galicia. Eso era el reclamo que toda la gente conocía. Cuando llegaron aquí se encontraron evidentemente que Galicia era algo muy distinto, y se encontraron con un proceso judicial perfectamente ensamblado, donde evidentemente los acusados eran quienes eran, pero había muchísima gente y muchísimas bodegas de bien que tuvieron que cerrar precisamente por la penuria económica a la que se vieron abocada por culpa de la mala fama. Claro, porque ¿qué repercusión tuvo esto en el sector? Supongo que reconstruir toda esa imagen, supongo que fue una tarea muy costosa y que duró años, supongo, ¿eh? Pues mira, coincidiendo con el 50 aniversario, aquel año 63 comenzó la primera feria del vino de Ribeiro. Comenzó en aquel año, pero costó muchísimos años poder recuperarse, porque de una buena noticia enseguida te olvidas, pero de una mala noticia, si en este momento se nos cae una copa, seguro que la van a recordar mucha gente, efectivamente, ¿no? sí, efectivamente. Pero si hacemos un buen programa, seguro que se olvida. Y esto ocurrió lo mismo en aquel momento. La tragedia del metílico hizo que los bares desapareciera el alcohol, que todo el mundo bebiese agua, que no se probase el aguardiente, que Galicia estuviese prácticamente endemoniada. Y eso costó muchos años recuperarlo, muchos años. Estamos hablando de un envenenamiento masivo, pero estamos hablando, el caso este es casi el símbolo de una época. Trasciende un poco la tragedia concreta de las personas que se vieron afectadas. Casi es un resumen de cómo era España y de cómo era Galicia en aquel momento. Yo creo que no. Yo creo que esto es un caso aislado, un caso muy grave. De hecho, hoy en día sigue muriendo gente por el metílico en muchos países. Hace 2 meses en Libia murieron 90 personas. Pero yo creo que el caso del metílico ha sido una verdad incómoda. Ha sido un caso donde, como decía antes, hubo sentencia, pero no hubo justicia. Y yo creo que lo que estamos haciendo ahora, más que presentar un libro, es hacer un homenaje social con todos los telespectadores que nos están mirando, contigo, que te agradezco que me hayas invitado, porque este homenaje social no es para mí. Yo he recopilado información, pero aquí ha habido periodistas, ha habido juristas, ha habido forenses, ha habido mucha gente que me ha ayudado, y lo que estamos haciendo ahora es ese homenaje a todas esas víctimas que se le ha negado durante tantísimos años y no sé muy bien por qué. Nunca ha habido una institución, nunca ha habido un gobierno, nunca ha habido una asociación, nunca ha habido nadie que haya roto una lanza en favor de las víctimas del metílico. Y cuando hay una tragedia aérea, cuando cae un avión, cuando hay un desastre natural y muere gente, enseguida tiramos una corona de flores al mar o levantamos un monolito. Pero ¿por qué nadie ha hecho nada con las víctimas del metílico? Siempre me lo he preguntado, quizás por vergüenza. ¿Tiene algo que ver ese olvido con el perfil social de las víctimas? Yo creo que sí, porque evidentemente no importaba. ¿Qué más da que murieran 5, 10, 15, 20? Eran paisaniños, como se dice normalmente, de la aldea, no había nadie poderoso. Y entonces el hecho de que fuese gente que no tenía poder, que no tenía posibilidad incluso casi ni de tener a un abogado, que tenían que compartirlo, eso hizo que este delito se llevase por un delito común contra la salud pública, causado por personas comunes, que eran los bodegueros, a personas comunes, que eran las víctimas, y entonces quedar en eso. Las personas comunes, ¿qué pasa? Que no tenían ningún derecho a nada. Ese es el tema. Y mucha gente me pregunta, oye, ¿y se puede reabrir el caso? Y la respuesta es que es muy complicado, puesto que los casos prescriben, al ser un delito común prescribe, claro. Solamente los delitos de lesa humanidad, los delitos de terrorismo no prescribe. Y además, desde el punto de vista biológico, es muy difícil que se reabra, porque las víctimas, los huesos, lo que queda del cadáver, no contiene alcohol metílico, que es muy volátil. Entonces estamos ante un caso que yo creo que se ha cerrado en falso.
y que a lo mejor algún día será justicia, no lo sé, pero el acto que estamos haciendo hoy, este humilde acto contigo y con los espectadores, seguro que lo merece. Es un homenaje. Hablábamos de franquismo y estos días, esta temporada que estamos bueno, muy sensibles a cómo el poder reacciona ante determinadas cosas, ¿cómo se comportó la dictadura ante este caso? ¿Cómo se defendió? Pues mira, se defendió de una manera, te voy a contar una anécdota que hay en el libro que me la contó Fernando Seoane y siempre la tengo grabada. Él me dice que cuando empezó a ser incómodo en Madrid, lo llama a capítulo Fernando Herrero Tejedor y lo sienta en una mesa de caoba grandísima con 20 abogados fiscales a los lados, y en la otra cabecera aparece Fernando Herrero Tejedor y le dice: bueno, a ver, cuéntame, Fernando, ¿qué es todo esto del metílico, este follón y tal? Entonces Fernando Seoane, que había sido compañero de carrera y compañero de oposición de Fernando Herrero Tejedor, vio que le estaban haciendo una encerrona y dice: fue la única vez en mi vida que yo me puse pedante y les hablé en inglés. Y le dije yo: ¿cómo en inglés? Bueno, en inglés es una licencia. Les hablé de una manera que nadie sabía más del metílico en ese momento que yo, y entonces los desarbolé. Y Fernando Herrero Tejedor, que estaba en la otra esquina, de pronto se levantó, interrumpió la reunión y me dijo: bueno, ya veo que sabes mucho de todo esto, te dejo con estos señores para que termines. Y Fernando Seoane, viejecito, me comentaba todo esto y me decía: yo eso no se lo perdoné nunca porque él era compañero mío y sé que luego murió en un accidente de tráfico y lo sentí mucho, pero Fernando Herrero Tejedor me dejó con la palabra en los labios, pero en cuanto él cerró la puerta, aquellos abogados del Estado empezaron todos a preguntarme: oye, Fernando, ¿y esto cómo es? ¿Y esto cómo está? Pero al cabo de las semanas le llegaron las comunicaciones a Ourense y le dijeron que nada, que el Estado no tenía ninguna responsabilidad. Que caso cerrado y que la responsabilidad civil subsidiaria no la iba a asumir el Estado. Por supuesto. La pregunta del millón, Fernando: ¿puede volver a ocurrir otro caso metílico? La respuesta es categóricamente que sí. No evidentemente con la mismo volumen, con la misma cantidad que en aquel momento, pero nadie está libre, y lo digo sobre todo por el tema de los botellones, de la gente joven que asocia tanto el alcohol al ocio hoy en día, que es un tema contra el que debemos, digamos, estar muy alerta. Y aparte que alcoholes beben también. Exactamente, ¿no? Y encima con la crisis, alcoholes de baja calidad. No se trata de alarmar, se trata de mantener viva esta llama, se trata de, digamos, sensibilizar, porque con que solo tengamos un susto un día, ya vale para que las alarmas vuelvan a saltar. Evidentemente que hoy con los controles sanitarios, los controles de agricultura, los controles médicos, los medios de comunicación que al instante lanzan las noticias, es muy difícil que esto se vuelva a reproducir, pero hace 2 meses en Libia murieron 90 personas. Es decir, el metílico tenemos que seguir teniéndolo presente precisamente para que no vuelva a ocurrir. Porque es un veneno activísimo, como estábamos diciendo. Pues de verdad, Fernando, enhorabuena por este trabajo, un trabajo que forma parte de nuestra historia, de los capítulos negros de nuestra historia, pero que sirven también para sacar lecciones de las cosas que no conviene que vuelvan a suceder. Enhorabuena, insisto, y a ver si efectivamente entre todos conseguimos que se resarzan un poco. Por cierto, ¿quedan víctimas o familiares de víctimas, supongo? Quedan muchos familiares y de hecho estoy recibiendo muchísimos correos electrónicos en mi página web de gente que te está dando las gracias precisamente porque sigues manteniendo vivo esto. Pues enhorabuena, Fernanda. Muchas gracias, muchísimas Fernanda. gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad. A la vuelta hablaremos de otros misterios, en este caso no del metílico, sino algunos que tienen que ver con Hacienda, con fincas, con la infanta Cristina, en fin, con toda esta historia que nos tiene locos últimamente. A la vuelta de publicidad.